Ever de la Rosa y su esposa Lucenit tienen un negocio de víveres y combustibles en un lugar llamado Isla Grande, un sitio muy caribeño situado en el corazón de las islas del Rosario y San Bernardo. Este archipiélago fue declarado Parque Nacional Natural por la belleza y el valor de su arrecife coralino, uno de los más extensos e importantes de la cuenca del Caribe. Oficios varios, aquí uno pescador, comerciante, líder cívico, en fin. Fui presidente de Junta de Acción Comunal en 3 periodos consecutivos. Entonces nos dimos a la tarea de reunir a la comunidad, a dictarles capacitaciones sobre Ley 70 y a que la gente empezara a identificarse como afrocolombiano, hasta que ya nos dimos cuenta de que la gente estaba preparada para organizarse como grupo étnico. Ahí entonces fue que hicimos el Consejo Comunitario. El sitio de descanso preferido por presidentes, artistas, magnates y hasta jefes de carteles. Más de 300.000 personas de todo el mundo vienen cada año al vecindario de Ever y pagan en boletos de entrada casi $1 millón al año. Casi $1 millón al año. Y este parque ayuda a mantener los otros 49 parques, los otros 48, que con este 49, sí, que cuidarlo porque en este momento es la gallina de los huevos de oro. Sin embargo, hoy todo eso está seriamente amenazado por un proyecto que busca aliviar el problema de contaminación de la bahía de Cartagena. El Canal del Dique, una obra artificial construida hace 300 años, arroja diariamente al mar cerca de 10 millones de metros cúbicos de sedimentos, 1/3 de los cuales se deposita en la bahía de Cartagena. Hay un proyecto ya en fase pues como de adjudicación ya de obras para hacer unos estrechamientos y una compuerta esclusa en un sector del Canal del Dique. Implica también la remoción, plantean los pliegos de condiciones, de más de 1 millón de metros cúbicos para un canal de alivio que tendría que llevar las aguas que no van a llegar a Cartagena, a la bahía, de nuevo hacia este sector que le llaman como un sitio para guardar los sedimentos. La pesca ha disminuido muchísimo, pero mucho hacían faenas hasta 100 kilos, 150 kilos, pero ahora el que coge cualquier 30 kilos le fue bien. Proyectos como el Oceanario, que posee programas de reproducción y repoblamiento de especies en peligro, se han visto seriamente afectados por la sedimentación y la contaminación que vienen con las aguas de las bahías de Cartagena y Barbacoas. El influjo de agua dulce y los sedimentos que estas traen son de los peores daños que se le puede generar a un ecosistema tan importante y vulnerable como los corales. Nosotros aquí lo hemos percibido, dado el caso de que nosotros en lo práctico, nosotros le llamamos bombazos. Nosotros vemos cuando vienen los bombazos, o sea, una bola de agua dulce y arrastrada por la corriente. Cuando se dan los diferentes cambios de corriente o la corriente se para en cualquier parte del coral, se aguanta ahí medio día, un día, y cuando la corriente nuevamente la mueve, ya eso está blanco. Ya, eso nosotros sí, para nosotros es evidente el daño que ocasiona. O sea, no, yo creo que aquí ninguno de los pescadores, no hay uno de los pescadores que haya dicho que no es así. Entre tanto, la gente de las islas no comprende por qué no se le ha consultado, como lo ordenan las leyes colombianas para este tipo de proyectos. A nosotros oficialmente ninguno nos ha socializado el proyecto. En realidad pues, lo cogen, como dice el dicho, con los pantalones abajo, porque a la comunidad no tener conocimiento, pues no existe una reacción. Y cuando ya llega el proyecto, ya ellos dicen que ya no hay marcha atrás, ya hay una inversión. Así que entonces ya prácticamente las cosas se hacen porque se hacen. La corporación responsable del proyecto firmó en mayo el acta de inicio con el consorcio privado que adelantará las obras, con lo cual quedan menos de 6 meses para remediar
los errores y evitar el colapso de un santuario de árboles de corcho y de una barrera arrecifal que posee especies únicas y un valor irreemplazable para las comunidades raizales y para todos los ciudadanos del planeta.